existe, ¿no? Sobre todo en la poesía, ¿no? Una costumbre de ponerse a juguetear con las ideas y de pronto notas que esa idea con la que estás jugueteando te va a dar error. Sí, sí. Pues, si te parece, explícanos un poco para contextualizar la cosa, es decir, cómo llegas tú al club, de dónde llegas y por qué llegas. Yo empecé a venir al club tarde en relación con su fundación, porque a mí la primera vez que me hablaron del Club de Amigos de la UNESCO fue en el penal de Cáceres Julián Marcos, con quien coincidí más de una vez, y entonces él me dijo esto fue en el año 65 y el club ya llevaba, yo estaba en la cárcel desde el 63, o sea, pero el 61 y 62, que al parecer funcionaba el club, yo no me había enterado más o menos de su existencia. Entonces yo me entero, ya te digo, la primera noticia me la da Julián, y cuando salgo en el 65, pues pronto enseguida vine aquí, igual que como empecé a ir con mucha frecuencia a Asturias, porque había hecho muchos amigos mineros asturianos en la cárcel, pues iba al Club de Amigos de Mieres, que era un poco el equivalente en Mieres un poco, y aunque, porque no solo en Mieres, porque el Club de Amigos del Nalón tardó un poco más en fundarse, pero era la continuidad y un poco el reflejo también del club. Entonces, cuando llegué aquí por primera vez a conocer gente, y es que había actividades muy interesantes, había conferencias, había charlas, y había eso, sobre todo un lugar de encuentro para los sospechosos de costumbre. Y eso siempre era divertido, tener un sitio donde venir y yo también colaboré alguna vez en alguna charla y alguna cosa. Hombre, tú eras un asiduo, porque no tan asiduo. No tan asiduo, pero sí frecuente visitante, sí, ¿no? Venía. Había gente que colaboraba, venía a dar una charla y no volvía hasta la siguiente charla, pero tú no venías por aquí con cierta... Abusé un poco de la paciencia de los contertulios. ¿Qué gente a mí me gustaría hablar de gente, en el libro, de gente que estaba por aquí, mira, desde José Luis Gallego hasta el... Pero a José Luis Gallego lo había conocido yo bastante antes. A José Luis Gallego, poeta magnífico, su libro Prometeo 20 me pareció uno de los grandes libros de sonetos, fundamentalmente de sonetos, de la literatura española, y además creo que nadie como él ha definido el momento de la detención, con dos versos increíbles. Un hombre escucha un negro aldabonazo y cambian sus paisajes de repente. Es magnífico. Pues fue él, cuando yo le conocí en la tertulia Ínsula, donde conocí también a Zamorano, a Pepe Esteban, Jaime Ballesteros, etc. Entonces salíamos generalmente una vez a la semana, es que no me acuerdo cuál era el día de la tertulia, me parece que los miércoles, y después nos íbamos por ahí a tomar vino, a hablar y tal. Entonces con José Luis hice mucha amistad y fue él el que me presentó a Marcos Ana cuando salió Marcos en el 62. En diciembre, yo le conocí en diciembre del 62, cuando coincidió mi encuentro con Marcos Ana con mi primer recital público. Yo empecé a escribir poesía en el año 60 y la primera vez que la dije en público, con gran emoción para mí, oh, qué maravilla, voy a recitar en el Ateneo, qué cosa, ¿no? Entonces el día que recité versitos en el Ateneo fue para mí muy importante, y eso fue, me parece, en diciembre del 62, y fue la fecha en que conocíamos a... ¿Cómo era? José Luis Gallego. Personalmente, ¿cómo José Luis Gallego era un hombre fundamentalmente tímido, muy golpeado por la vida. Él estuvo, de su tiempo de cárcel, él estuvo 17 años también, estuvo una barbaridad de tiempo, y varios años estuvo ciego. Después recuperó parte de la vista de un ojo, pero había estado durante un tiempo ciego en Carabanchel. Él ya tenía una tradición cultural, literaria asumida anteriormente a su llegada a la cárcel. Había sido periodista y había escrito incluso poemas, pero su gran libro es Prometeo 20 y Voz Última, que se tardó mucho más en publicar. Era un hombre, digamos, se utiliza mucho, está ya un poco infravalorada la palabra entrañable, porque es la que hay que usar en el caso de José Luis. Y es una persona que se preocupaba mucho más de la poesía de los demás, de una de estas personas que existen, algunas, la mayoría de los que escribimos versos, o cualquiera que pinte un cuadro, que haga un tal, pues enseguida se cree, en cuanto se sabe hacer la O con un canuto,
solemos ser muy vanidosos. No era ese el caso de Jesús Gallego. Era una persona magnífica que ayudaba a quien podía y que se despreocupaba mucho de sí mismo. Tú me has contado antes un par de aventuras vividas en el club. Esta de la prohibición de Celso Emilio, ¿la recuerdas cómo fue? Recuerdo eso, que Celso Emilio, de todas maneras, Celso Emilio no pudo venir. Entonces, cuando nos encontramos con la prohibición, el otro prohibido era yo, y entonces los compañeros me hicieron que me sentara en la tribuna, aunque no dijera ni una palabra, pero estuve en el centro de los otros intervinientes, y claro, para mí fue un silencio sonoro. El de mis versos habría tenido menos significación si hubiera dicho algo que con mi presencia allí, porque además en la mayoría de los que estaban pues me conocían, sabían que yo no era monárquico ni partidario de Fraga ni cosas de eso. Es curioso porque siempre se hacía, hay unas fotos de la celebración del 20 aniversario de los derechos humanos que hicieron lo mismo, pero prohibieron cantar a Paco Ibáñez. Y Paco Ibáñez estaba también en la mesa, y al otro lado estaba el policía. Me parece que los derechos humanos era el 10 de diciembre. Es que cuando nos encerramos en la iglesia del Niño del Remedio, en el año 70, cuando me procesó Mariscal de Gante, me dijo que si tenía algo más que alegar, es así, mi dolorida preocupación como español por haber sido detenido el día que se conmemora el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Me miró con una cara de qué cínico. Es curioso porque aquí una cosa que vamos a saltar un poco, pero yo creo que es esto, que era el libro de rojos, ¿no? Pero luego lo que se hacía era defender los derechos humanos, es decir, que de repente en aquella situación la defensa de los derechos humanos, claro, que era unos derechos reconocidos por el Estado español, se convertía en un elemento subversivo, ¿no? Sí, las cosas, claro, y las cosas por las que se luchaba entonces eran las que 4 días después ya fueron aceptadas más o menos, porque si España quería homologarse, aunque fuera solo en lo formal, a los demás países europeos, pues tenía que acabar. En lo profundo siguió todo igual, después de la muerte de Franco, en lo profundo, pero en lo superficial no. Ya no fue necesario ir a París ni a Perpiñán a ver el último tango, y ya se podía leer libros comprados en las librerías de por aquí y no en los lugares clandestinos escondidos. En fin, el franquismo, cuando desapareció, se notó fundamentalmente más en el terreno, lo notamos más las personas a quienes nos preocupaba el arte, la literatura, etcétera, porque eso sí se corrigió. Es curioso además, el cine empezó a ser bueno y nos dimos cuenta de que lo que había hecho que el cine fuera malo era la censura. Era simplemente porque, claro, ya no tenía que salir Rafael Durán con una espada diciendo y conquistaremos Sudamérica para la reina católica y cosas así. Entonces empezó, en el terreno cultural, la muerte de Franco produjo unos beneficios que no se realizaron en otros terrenos, en el terreno de los derechos más necesarios y más importantes, los que atienden al trabajo fundamentalmente, al nivel de vida material de la mayoría de la gente, que siguió teniendo los mismos problemas que poco a poco fueron llegando hasta ahora mismo. Hasta lo que pasa ahora mismo es una consecuencia de que no se hizo la ruptura, de que se aceptó la herencia de Franco. Hay que ver los méritos de Juan Carlos I de Borbón, pues en lo profundo, en lo lejano, que era pariente de Carlos IV y de Fernando VII, y en lo cercano, que lo había designado su excremenia el criminalísimo. Así que, claro, realmente, pues bueno, pues ahí estamos soportando eso. No se nos ha preguntado, cuando nos dieron la transición, nos metieron una serie de paquetes en el que o aceptabas eso, o lo peor era hacerle el juego a Girón de Velasco y otra gente. Todo lo del 78 y los referéndum que hubo entonces y la Constitución, pues en su momento tal vez tuvieran una razón de ser, ahora desde luego la que tenemos. Tú antes me dijiste que habías conocido en las tertulias antes de venir al grupo a Esteban, sí, toda esta gente que volviste a reencontrar. Que me volví a reencontrar aquí. ¿Qué papel crees que cumplió el club un poco para esa generación vuestra? En mi opinión, fundamental.
fundamental fue el de mantener un poco la lucha política en un momento en el que ya empezaba a salir a la superficie. Entonces era el lugar de esto, lo que dije antes, el lugar de encuentro de los sospechosos de costumbre. Era el lugar donde había, a través de actos culturales, se iba dando también pues la carga de acto político que todo acto cultural conlleva, y en fin, se fue ampliando el número de personas que iban saliendo a la superficie, porque muchos, durante el tiempo de Franco, tuvieron una actividad de lucha totalmente clandestina. Otros tuvieron una actitud de lucha abierta, fundamentalmente en estos terrenos, y aquí, y muchos otros también, pues, trataron de combinar ambas cosas. Y el Club de Amigos de Lonesco era un lugar que facilitaba eso. Claro, porque dices punto de encuentro, y es que efectivamente, decía, en los años 50 ha nacido ya una cultura, en el cine, en la literatura, en la pintura, una cultura crítica, por decirlo de alguna manera, con el franquismo. A principios de los años 60 comienza a existir comisiones obreras, sí, para tener presencia con las organizaciones de masa, y luego el Sindicato Democrático de Estudiantes un poco después, y el club de alguna forma es lo que hace que esas dos partes... La aglutina. Claro, porque el club es básicamente un club de gente obrera, popular, universitarios, por algunos intelectuales. Sí, el nivel cultural era muy alto, el nivel de cultura política, de cultura esa cultura que no consiste en saber que Mozart nació en Salzburgo, sino que en cosas más profundas. Y creo que en el Club de Amigos de Lonesco siempre se hizo no una definición, pero una proyección de una cultura con un sentido mucho más amplio, mucho más colectivo, mucho más tendente a transformar al ser humano de competitivo, que es como lo deforma la sociedad capitalista, en cooperativo, que es como lo forma o formará la sociedad socialista, que fue el sentido de la palabra. En el mejor sentido. Las palabras es una digresión, una pequeña digresión, da igual que quede. Es que las palabras ya no tienen su sentido. O sea, una de las cosas que ha conseguido el sistema es quitar su sentido a las palabras, ¿no? En un artículo de un libro que acaba de publicar ahora, hablo de el filósofo liberal Ortega y Gasset, aunque en este momento imagino que la palabra liberal le sonrojaría porque se encontraría acompañado de trilaterales amigos, ¿no? Y es horroroso, claro. La perversión del lenguaje se ha convertido en un reflejo... Ser un liberal en otra época era ser casi lo máximo que se podía hacer en el terreno de los avances políticos. Ahora es ser un admirador del neocapitalismo, de la señora Esperanza Aguirre y la inefable Hillary Clinton. Oye, el festival me interesa mucho lo de Baeza, porque ya te contaba, de Baeza han escrito, pero Fernando Jauregui escribe un capítulo entero de un libro. Las versiones oficiales no dice nada. Las versiones oficiales no se corresponden demasiado, ni siquiera la de Carlos Castilla del Pino ni la de Caballero Bonal, porque en el momento se cita a personas diferentes de los que realmente estaban en el momento del encuentro con el teniente de la policía que paró la manifestación, que fue el que inició primero el diálogo y después la carga. Pero, en efecto, la voz cantante en todo aquel tema lo llevó Carlos Castilla del Pino. Carlos Castilla fue incluso la persona que cuando el teniente le pidió el carnet de identidad, él le pidió la documentación al teniente. E incluso creían que lo habían detenido, aunque no lo habían detenido, porque la policía tenía el carnet de identidad de Carlos, que había sido quien se había enfrentado absolutamente. Pero después también había otras personas que también intervenimos en esto, y entonces cuando cambió el tono, después de una llamada telefónica, el teniente ya anunció la carga y dijo que se vaya, todos retrocedan todos, excepto estos 5. Y entonces ya intentaron detenernos a 5. A mí me cogieron por una manga y por la otra me cogió la multitud que me resolvieron en ese momento. Me detuvieron después me detuvo el teniente cuando iba a coger el coche con mi hermano. Entonces es curioso porque Caballero Bonal en su libro de memoria dice que yo quería que me detuvieran, y lo que ocurrió fue que mi hermano Fernando, con el que fui, una persona magnífica y tal que estaba allí, cuando me detuvieron a mí, dijo: deténganme a mí también, que soy su hermano. Eso se convirtió después en esta anécdota. Pero de esto nos detuvieron, si no recuerdo mal, la 27.
a 12, después de los interrogatorios, del interrogatorio inicial en Baeza, bueno, después de la carga de la policía, claro, una carga bastante brutal. Bastante brutal. Me acuerdo, eso corrí un poco allí. Sí. Entonces, cuando a 27 nos detuvieron y a 12 de los detenidos nos llevaron esposados, como parecíamos la banda del Vivillo, al gobierno civil de Jaén, donde pasamos la noche y nos pusieron en libertad con una multa y después nos reunimos para decidir pagarla o no pagarla y toda esta historia. ¿Quiénes estabais ahí? Recuerdo, estaba Moreno Galván, estaba Pedro Cava, el médico, estaba Alfredo Flores, el abogado, estaba Cortijo, el grabador de estampa popular, estaba Ripollés estaba Ripollés, bueno, no me acuerdo de todos, había Antonio Ron, que había sido compañero mío de cárcel en el año 63. En definitiva, éramos 12 los que fuimos multados por aquel tema. ¿Cómo, bueno, tú no pagaste la multa, esa historia? Sí. ¿Cómo acabas? Bueno, años más tarde yo me negué a pagar la multa, pero después en medio estuvo mi tiempo de exilio, y después cuando volví, un día me vieron en el juicio de oración cónsul, les molestó mi presencia y me recordaron que tenía esa multa pendiente y me dijeron que o la pagaba o me iría 30 días a la Dirección General de Seguridad. Además, mi multa me la habían puesto pequeña. Yo era el de peores antecedentes y precisamente por eso nos habían puesto una multa pequeña para que la pagara. Pero no era cuestión de pagarle 5.000 pesetas, que era cuestión de no financiar. Yo creía que en aquella época, cuando la policía nos ponía unas multas, que nos ponía a determinadas personas, a otros los metían en la cárcel directamente, era porque no querían que fuéramos a la cárcel, y sin embargo, y precisamente por esa razón, yo creía que las personas a quien se les distinguía con la multa teníamos la obligación moral de no pagarla. Bueno, el hecho es que al final me detuvieron, pero como me habían dado bastantes datos previos de que me iban a detener, yo había tomado mis precauciones también, y el día que me detuvieron, pues mi familia llamó donde podía, a los amigos de Escandinavia, donde habían hecho una protesta mayor por mí, en fin, ante un conato de manifestación, al día siguiente de estar en la cárcel. Después de que hubiera pasado por la Dirección General de Seguridad, donde me ofrecieron otra vez la libertad, si me comprometía a pagar, incluso a plazo, pero eso es el tema. El hecho es que después me pusieron en libertad al día siguiente. Por eso yo digo a veces, un poco en broma, que he estado en la cárcel 4 veces y un día en la cárcel es muy complicado. En la Dirección General de Seguridad sí, puede que estar uno o varios muchas veces, pero en la cárcel no, porque cuando se va ya es para estar un poco más. ¿Te decepcionó? No, me sentí por el contrario, me dio la impresión de que le había metido un gol a la policía. Este es ese final, el final de ese sí. homenaje a Machado, pero hay un principio. ¿Cómo, tú que sabes del montaje, alguna vez se reunieron en el grupo, pero que sí? Sí, se reunieron ¿Cómo fue ese bueno, montaje? yo no formé parte de la comisión organizadora, sí Caballero Bonal, Jesús López Pacheco, Valeriano Gozal, Jesús Vicente Chamorro, Aurora del Albornoz, pero estoy intentando acordarme de uno que fue después un hombre muy importante en la banca, Rafael Pérez Escolar, que también, pero después en el momento, la verdad es que en el momento de la discusión inicial con la policía, quien estaba del comité, que formaba parte del comité, pero en Córdoba, era Carlos Castillo. Los demás no estaban en el momento, en ese momento. No, pero ¿y el principio cómo es? ¿Cómo lo recuerdas? Yo insisto en que yo me entero de cuando ya está organizado y me entero de que va a haber un acto que se hace en Baeza, no el 22 de febrero, sino el 20, porque el 22 era martes, para que pudiera ir la gente el domingo. Y entonces estuvimos además, primero nos dijeron que lo habían prohibido y además las noticias venían porque el Club de Amigos de la UNESCO fletó varios autobuses. Yo fui en coche con mi hermano, pero había dudas de si salir o no porque hasta al final se autorizó. La prohibición ya se hizo allí, exactamente, pero aunque la prohibición, aunque aquí todavía antes de que se salieran los autobuses se había autorizado, ya hubo el parón a los autobuses, me parece, antes de llegar a Bailén o a Baeza. A Baeza por la mañana.
Sí, aparece por la mañana y entonces la gente que había ido en coche, eso fue a buscar para transportar en coches particulares a las personas que no habían podido pasar. Y entonces allí nos dijeron que estaba prohibido, pero sin embargo la marcha se inició hasta el momento, hasta llegar al lugar donde se iba a poner la cabeza de Antonio Machado. Claro, es que yo defiendo un poco la tesis de que ese que fue, yo diría, el primer acto político-cultural de masas que se hace. Bueno, se había hecho... Antes hay lo de Ortega, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero la capuchinada se la muerte más que la de Ortega, la de Pío Baroja. La de Pío Baroja. Porque fueron seguidas. Y el día de Pío Baroja hubo más politización. Recuerdo que fue Joaquín Rojo Seijas quien ante el sepulcro de Baroja dijo palabras de las que la policía en aquella época no estaba acostumbrada a escuchar. Claro, porque decir que eran convocatorias prácticamente intelectuales y universitarias, ¿no? Era la época en que los días de difuntos se iba a la tumba de Pablo Iglesias, pero no iban los socialistas, iban los comunistas, generalmente. Claro, era el tema, ¿no? Los socialistas empezaron a ir ya muy al final. En el año 74 y 75, por ejemplo, yo coincidí en Carabanchel con, bueno, ellos estaban de multeros, Paco Bustelo y algunos otros, que habían detenido ya para ir al homenaje a Pablo Iglesias, pero eso fue una época muy final del franquismo cuando fueron socialistas en vez de comunistas. Pues yo no sé, ¿hay alguna cosa que se te ocurra que te parezca que alguna anécdota, alguna historia? No, claramente recuerdo lo que he visto. Bueno, que hay. Te prohibieron también Sí, hubo una vez, me parece que fue en el año 73, yo en octubre o algo así del 73, yo di una conferencia aquí sobre Miguel Hernández que la policía prohibió, pero la prohibió verbalmente. Entonces exigimos una prohibición por escrito. Y ante el hecho de que se negaron a dárnosla por escrito, nosotros nos negamos a dar la conferencia. Y se dio. La conferencia la di con el policía al lado. Era táctica muy habitual. Sí. Con la relación. Tú sabes que el primer acto que se hizo en el club, que organizó el club como tal, fue una conferencia de Borges. No lo sabía. En el año 60. Eso estaría yo en la cárcel. Sí, a principios del 63. 63 estaba en la... Es el primer acto que tengo documentado, es una conferencia. Borges debió pasar por aquí, como aquí estaba en aquella época relacionado con Luis Rosales y con... Es curioso, sería porque la postura política de Borges cambiaba cuando se acercaba la fecha de dar el premio Nobel, se hacía menos reaccionario. Ya en la invitación del club que está, se dice, porque era candidato al premio Nobel, se decía ya en el año 63, y habló algo así como de la poesía druídica o una cosa de esas, ¿no? De estos temas que a él le interesaba mucho. Pues oye, acabamos. Muchas gracias, caballero. A vosotros. Hemos estado casi una hora hablando. Hemos estado casi una hora hablando. Sí, pues.